Hoy os traigo un vídeo diferente donde voy a reaccionar a la evolución de 3 youtubers con los tratamientos que siguieron para luchar contra la alopecia androgenética. El primer paciente es Seb Sanders. Este paciente partía con una alopecia de grado 4A que estaba avanzando a un Norwood 5A. Además usó el Dermastamp de 1,5 milímetros una vez a la semana, que viene a ser similar al Dermaroller, solo que se usa como una estampa en vez de un rodillo. Minoxidil al 5% 2 veces al día, finasteride tópico al 2,5% una vez al día y el aceite de romero 2 veces por semana. Además, este paciente usó una presión media al aplicar el Dermastamp en el cuero cabelludo y esperó 24 horas antes de aplicar minoxidil. Y por último, hay que destacar que el paciente se realizó masajes a diario con las yemas de los dedos y con un cepillo para dar masajes. Veamos ahora las imágenes de la evolución del paciente mes a mes. Aquí tenemos el estado del paciente antes de empezar el tratamiento. Y como vemos, tenía una alopecia muy avanzada. Como dije, un grado 4A que estaba avanzando a pasos agigantados a un grado 5A. Y como vemos aquí, tras un mes con el tratamiento, parece que el paciente ha podido mejorar algo, aunque es difícil saber en qué medida esta aparente mejoría se debe simplemente a que el paciente se ha dejado el pelo más largo, se ha dejado crecer el pelo, porque en un mes realmente no da tiempo a mejorar demasiado. Y aquí tenemos el estado del paciente tras 2 meses con el tratamiento, y sí que parece que algo ha podido mejorar tras estos primeros 2 meses. Y aquí tenemos el estado del paciente tras 3 meses con el tratamiento. Vemos como aquí sí que se puede apreciar una mejoría significativa con respecto a antes de empezar el tratamiento. Aquí tenemos el estado del paciente tras 4 meses. Y sí que podemos apreciar claramente cómo la mejoría es muy evidente. Aquí tenemos el estado del paciente tras los primeros 6 meses. Y vemos cómo claramente el estado del paciente es mucho mejor que antes de empezar el tratamiento. Aunque vamos a ver ahora, cómo claramente el estado del paciente, digamos que se estanca, no mejora demasiado en el mes 7, ¿no? Aquí tenemos la imagen tras el séptimo mes con el tratamiento. Y vemos cómo claramente la mejora con respecto al 6.º mes no es demasiado evidente. Y aquí tenemos la última imagen del paciente tras los primeros 8 meses. Y de nuevo podemos apreciar cómo parece que se ha estancado, parece que la mejoría no es demasiado significativa en los últimos meses, pero realmente cuando comparamos las imágenes del antes y el después de este paciente vemos cómo el cambio ha sido sencillamente brutal. Y sí que se podía apreciar mejor en el vídeo cómo realmente sí que mejoró en los últimos meses, solo que a veces en las imágenes no se puede apreciar del todo cuál ha sido la evolución real del paciente. Y aunque la mejoría de este paciente estos últimos 2 meses no haya sido enorme, sí que se puede apreciar cómo ha habido una ligera mejoría. Y además, como este paciente se ha dejado más largo el pelo, sí que puede aparentar que su estado capilar es mucho mejor estos últimos 2 meses y sobre todo es mucho mejor que antes de empezar el tratamiento. Y si te estás preguntando si el aceite de romero podría ser interesante para tratar la alopecia, un estudio de 2015 sugiere que el aceite de romero podría tener una eficacia comparable a minoxidil tópico al 2%, por lo que no. El aceite de romero no tendría la misma eficacia que minoxidil al 5%, pero podría ayudar en el tratamiento de la alopecia. Ahora bien, necesitamos más evidencia al respecto del aceite de romero y de cualquier otro tipo de aceite.
debes saber que la creencia popular es que minoxidil es efectivo haciendo crecer pelo porque es un vasodilatador. Y esto es sencillamente mentira, puesto que ningún otro medicamento vasodilatador hace crecer el pelo. La realidad es que a día de hoy no sabemos con exactitud cuál es el mecanismo por el que minoxidil es efectivo haciendo crecer pelo, aunque hace poco expliqué la teoría más probable por la que minoxidil es efectivo haciendo crecer pelo. Y si quieres saber más al respecto te dejaré el vídeo por aquí. Pero vamos, si resulta que el aceite de romero es realmente efectivo haciendo crecer pelo, no será porque sea un vasodilatador. Además, en este caso, se aplicó el aceite de romero solo 2 veces por semana en vez de todos los días, como en el estudio que comparó la eficacia de este tratamiento contra minoxidil al 2%. Por lo que las probabilidades de que este compuesto haya podido influir en alguna medida en su estado capilar son muy bajas. Por otro lado, tenemos que hablar sobre finasteride tópico, y es que tenemos estudios que sugieren que podría tener una eficacia comparable a finasteride oral. No obstante, el uso de finasteride tópico es especialmente interesante pasado el primer año de tratamiento con finasteride oral si quieres mantener las ganancias obtenidas con este tratamiento. Finasteride tópico es un fármaco prometedor en la lucha contra la alopecia androgenética. No obstante, necesitamos más estudios que confirmen tanto su eficacia como su seguridad. Dicho esto, finasteride tópico parece tener una eficacia similar a la de finasteride oral con menor impacto en las concentraciones séricas de DHT, por lo que podría ser la alternativa real para no tener que usar finasteride oral de por vida. Ahora bien, tienes que saber que a día de hoy lo más recomendable sigue siendo empezar utilizando finasteride oral. Tienes que saber que el primer año con finasteride oral es el más importante de todos, puesto que es el año donde conseguiremos los mejores resultados, aunque pasado el primer año podremos seguir mejorando solo que a un ritmo menor. Por esto, el primer año deberemos empezar utilizando la dosis recomendada de 1 miligramo al día, y a partir de este primer año podría tener sentido bajar la dosis o la frecuencia de uso o cambiar a finasteride tópico. Ahora toca el turno de ver la evolución de Nick Wilkins. Este paciente partía con una alopecia de grado 3 y utilizó 1 miligramo de finasteride oral al día, minoxidil al 5% 2 veces al día y vitaminas para el pelo. Vamos, salvo por las vitaminas para el pelo, el tratamiento estándar para la alopecia androgenética. Aquí vemos como la pérdida de pelo de este paciente es bastante significativa, como digo, un grado 3 en la escala de Norwood-Hamilton. Y vemos aquí con el pelo mojado también como las entradas las tiene muy pronunciadas. Y vemos cómo agradece a la gente haberse reído de su estado capilar, porque gracias a eso empezó el tratamiento y vemos el cambio ha sido sencillamente espectacular. Y es que cuando comparamos las imágenes del antes y el después, vemos como el cambio que ha pegado este paciente ha sido sencillamente increíble. Un cambio espectacular teniendo en cuenta que tan solo lleva 8 meses con el tratamiento. Y es que este paciente ha pasado de una alopecia de grado 3 a un grado 1 a 2 en la escala de Norwood-Hamilton, sencillamente brutal. Y como hemos visto, al principio Nick usaba un peinado estratégico para ocultar su línea frontal, pero cuando compañeros suyos se percataron de esta situación, no se les ocurrió otra cosa que reírse de él. Ya les tocará a ellos si no les hará tanta gracia, os lo aseguro. Y Nick agradece en cierta medida que lo hicieran porque gracias a esto se decidió a poner remedio a su alopecia y ahora ha conseguido recuperar gran parte del pelo perdido. Al hilo de este caso, hay que recordar que si no tenemos deficiencia de alguna vitamina o mineral, la suplementación con esta vitamina o mineral no hará nada por nuestro pelo. Si quieres saber más acerca de este tema, hace poco subí un vídeo donde hablo sobre la biotina y otras vitaminas y minerales y sus efectos en el pelo. Si quieres saber más, te lo dejaré por aquí. Algo importante que debes saber es que empezar con dosis más bajas de las recomendadas de finasteride o dutasteride puede resultar en un resultado subóptimo y en la muerte de los folículos capilares que podrían haberse recuperado de haber empezado siguiendo el tratamiento con las dosis óptimas. Es cierto que dosis más bajas de finasteride, como 0,2 miligramos y 0,5 miligramos diarios, han probado ser efectivas, pero como he explicado, lo mejor es empezar usando la dosis de 1 miligramo al día y pasado el primer año podríamos plantearnos bajar la dosis o la frecuencia de uso o cambiar al formato tópico. Ahora bien, debes saber que el finasteride oral es un fármaco que ha demostrado ser eficaz y seguro en múltiples estudios clínicos y que solo un porcentaje muy pequeño de pacientes presenta efectos secundarios al usar el fármaco. Y además, este porcentaje de pacientes que presenta efectos secundarios es prácticamente idéntico al porcentaje de pacientes que presentan efectos secundarios al usar el placebo.
Solo se les aconseja el uso de finasteride en casos de pacientes que tengan oligospermia severa, problemas de infertilidad o desórdenes hormonales que puedan verse agravados con el tratamiento. Antes de seguir, si este vídeo te está gustando, dale a like. Y si te preocupa la salud de tu pelo, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. Por último, veremos la evolución de Tom Peart. Este paciente partía con una alopecia de grado 3 que seguramente habría avanzado en grado 4A de no haber empezado el tratamiento. Tom usó 1 miligramo de finasteride oral al día y minoxidil al 5% 2 veces al día durante 12 meses. Aquí tenemos el estado de la alopecia de Tom tras un mes con el tratamiento. Vemos cómo su alopecia estaba localizada en la zona frontal y las entradas. Un grado 3 que, como vemos, estaba avanzando seguramente a un grado 4 o 4A. Aquí tenemos el estado de Tom tras 12 meses con el tratamiento y vemos cómo el cambio que ha experimentado este paciente ha sido sencillamente brutal. Y es que cuando comparamos las imágenes del antes y el después de Tom, vemos cómo el cambio ha sido sencillamente increíble. Muy parecido al cambio que experimentó Nick, solo que quizás un poco menos drástico, pero aún así el cambio ha sido sencillamente brutal. Es importante recordar que si en tu caso no experimentas una mejora drástica con el tratamiento, pero sí que consigues tener el avance de tu alopecia, no habrás perdido tu tiempo, puesto que antes de hacerte un injerto de pelo debes haber seguido un tratamiento contra la alopecia androgenética que haya sido efectivo en tu caso, por lo menos deteniendo el avance de tu alopecia. Finasteride oral y minoxidil tópico son el tratamiento estándar para la alopecia androgenética, los únicos fármacos aprobados por la FDA para tratar esta afección. Pero si quieres conocer el tratamiento que va a revolucionar la forma de tratar la alopecia androgenética, tienes que ver este vídeo de aquí. Y para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.